Los Miserables, de Víctor Hugo. Tomo 5, libro 7, capítulo 2. Tras la revelación, la duda. Mario estaba trastornado. La especie de antipatía que había sentido siempre hacia el supuesto padre de Cosette estaba ya explicada. Encontraba en aquel personaje un no sé qué enigmático, de que le advertía su instinto, y el enigma era la peor de las vergüenzas, el presidio. El señor Fauchelevent era el presidiario Juan Valjean. Hallar de improviso semejante secreto en medio de su dicha equivalía a descubrir un escorpión en un nido de tórtolas. En adelante, la felicidad de Mario y de Cosette no podría prescindir de aquel testigo. ¿Era este un hecho consumado? ¿Formaba parte de su casamiento la aceptación de Juan Valjean? ¿No había ya remedio? ¿Se había casado también Mario con el prófugo de presidio? Por más que se ciña una corona de luz y alegría, por más que se saboree la hora más feliz de la existencia, el triunfo del amor, los sacudimientos de esta clase harían estremecerse al mismo arcángel en su éxtasis, al mismo semidios en su gloria. Como acontece siempre con los cambios de situación por el estilo del que acabamos de relatar, preguntábase Mario si no tendría algo que echarse en cara. Su previsión, su prudencia, habrían sufrido un voluntario eclipse. Tal vez habríase empeñado, sin la necesaria precaución, sin aclarar bien las circunstancias de la persona, en la aventura amorosa cuyo término era el casamiento con Cosette. Conocía, y por esta serie de estudios sucesivos del hombre sobre sí propio, es como la vida nos proporciona alguna enseñanza. Conocía, decimos, el lado quimérico y visionario de su naturaleza, especie de nube interior propia de muchas organizaciones, que en los excesos de la pasión y del dolor se dilata por alterarse la temperatura del alma e invade al hombre hasta el punto de convertirle en una conciencia bañada por la bruma. Más de una vez hemos indicado este elemento característico de la individualidad de Mario. Recordaba que en la embriaguez de su amor, durante las 6 o 7 semanas de éxtasis que había pasado en la calle Plumet, ni siquiera habló a Cosette del drama de la casuca Corbeau, donde la víctima guardó tan extraño silencio en medio de la lucha, fugándose al ser aprehendidos los criminales. ¿Cómo se concibe que no hubiese dicho una palabra de esto a Cosette, y más siendo un acontecimiento tan reciente y terrible? ¿Cómo se concibe que no hubiese nombrado ni aun a los Thénardier, sobre todo el día que encontró a Eponina? Trabajo le costaba explicarse ahora el silencio de entonces. Explicábaselo, sin embargo, recordando su aturdimiento, su embriaguez al lado de Cosette, el amor absorbiéndolo todo, aquel arrobamiento mutuo en lo ideal, y quizá también como la cantidad imperceptible de la razón mezclada con aquel estado violento, aunque agradable del alma, un vago y sordo instinto de ocultar y de abolir en su memoria la horrible aventura cuyo contacto temía, en la que le repugnaba representar ningún papel, y de la cual no podía ser cronista ni testigo, sin ser al mismo tiempo acusador. Por otra parte, aquellas pocas semanas habían pasado como un relámpago, sin dejarle espacio más que para amarse. En fin, pesado y analizado todo, resultaba que, aun en el caso de haber referido la asechanza de la casuca Gorbeau a Cosette, de nombrarle a los Thénardier y hasta de haber descubierto que Juan Valjean era un presidiario, ¿hubiera bastado esto para que él cambiase? ¿Para que cambiase Cosette? ¿Hubiera él retrocedido? ¿La hubiera adorado menos? ¿Hubiera desistido del casamiento? No. Nada tenía, pues, que sentir ni que echarse en cara. Hay un Dios para esos beodos que se llaman los enamorados. Mario había seguido ciego el camino que hubiera elegido con la vista clara. El amor le había vendado los ojos para conducirle
¿A dónde? Al paraíso. Pero aquel paraíso debía ir rodeado desde entonces de un resplandor infernal. La antipatía de Mario hacia el señor Fauchelevent, transformado en Juan Valjean, mezclábase ahora con ideas horribles, entre las cuales, justo es decirlo, había algo de lástima y hasta de sorpresa. El ladrón y ladrón reincidente había restituido un depósito. ¿Y qué depósito? 600.000 francos, de los que solo él tenía noticia y que pudo muy bien guardarse. Había hecho todo lo contrario. Además, era delator de sí mismo. ¿Quién le obligaba a delatarse? Si se sabía su verdadero nombre, es porque él lo había dicho. Con aquella confesión, Juan Valjean aceptaba no únicamente la humillación, sino también el peligro. Para el condenado, la máscara no es la máscara, es un abrigo. Un nombre falso es la seguridad, y él había renunciado al que le encubría. Podía, siendo presidiario, ocultarse para siempre en el seno de una familia honrada, y había resistido a esta tentación. ¿Y por qué? Por escrúpulo de conciencia. Sus palabras explanatorias tenían el irresistible acento de la realidad. En suma, quienquiera que fuese aquel hombre, incontestablemente se le debía considerar como una conciencia que se despertaba. Había en él cierta misteriosa rehabilitación, aún en sus principios, y según todas las apariencias, hacía mucho tiempo que el escrúpulo dominaba en su alma. Tales accesos de lo justo y de lo bueno no son propios de naturalezas vulgares. El despertar de la conciencia indica un alma grande. Juan Valjean era sincero. Esta sinceridad visible, palpable, irrefragable y aún evidente por el dolor que le causaba, hacía inútiles las pesquisas. Inversión extraña de las situaciones. ¿Qué brotaba para Mario el señor Fauchelevent? La desconfianza. Y de Juan Valjean, la confianza. En el misterioso balance que Mario formaba de aquel individuo, comparando el debe y el haber, quería llegar a un resultado, pero sentíase como envuelto en un torbellino. Esforzándose en deducir una idea clara de Juan Valjean y persiguiéndole, por decirlo así, en el fondo de su pensamiento, le perdía y no volvía a encontrarle sino en bruma fatal. El depósito restituido honradamente y la probidad de la confesión eran acciones meritorias y producían como un resplandor en la nube. Esta enseguida se ponía otra vez negra. Aunque los recuerdos de Mario fuesen confusos, explicábase ahora ciertas escenas antes inconcebibles. ¿Qué venía a ser la aventura del desván de Jondrette? ¿Por qué a la llegada de la justicia aquel hombre, en lugar de querellarse, había huido? Mario encontraba esta vez la respuesta, porque aquel hombre era un forzado que andaba prófugo. Otra pregunta: ¿por qué había ido aquel hombre a la barricada? Pues Mario veía ahora aparecer distintamente este recuerdo al impulso de sus emociones, como la tinta simpática cuando se arrima al fuego. Aunque estaba allí, no combatía. ¿Qué había ido, pues, a hacer? Ante esta pregunta surgía un espectro y daba la contestación. Era Javert. Mario recordaba perfectamente la fúnebre visión de Juan Valjean arrastrando fuera de la barricada a Javert, atado, y oía aún detrás del ángulo de la callejuela Mondetour el horrible pistoletazo. Existía sin duda odio entre el espía y el presidiario. El uno molestaba al otro, y Juan Valjean había ido a la barricada por vengarse. Llegó tarde. Probablemente sabía que Javert había sido hecho prisionero. La venganza corsa ha penetrado en ciertas hondonadas y domina allí. Es tan sencilla que no asusta a las almas convertidas al bien de una manera incompleta, y tal es la índole de esa clase de personas que un criminal en vía de arrepentimiento puede tener escrúpulo de robar y no de vengarse.
Juan Valjean había matado a Javert, a lo menos parecía evidente. Última pregunta a la cual no encontraba que responder, sin embargo de sentirla como unas tenazas. ¿Por qué la existencia de Juan Valjean había corrido tanto tiempo unida a la de Cosette? ¿Qué significaba la obra sombría de la providencia al poner a aquella niña en contacto con semejante hombre? Se forjan en el cielo cadenas dobles y Dios se complace en juntar al ángel con el demonio. Pueden ser compañeros de cuarto en el misterioso presidio de la miseria, un crimen y una inocencia. Pueden, en el desfiladero de condenados que se llama el destino humano, pasar tocándose dos frentes, la una cándida y la otra formidable, la una bañada de los divinos matices del alba, la otra para siempre pálida en el siniestro brillo de un eterno relámpago. ¿Quién había determinado aquella unión inexplicable? ¿Cómo, por qué prodigio se había establecido tal comunidad de vida entre la celestial niña y el viejo presidiario? ¿Quién había ligado el cordero al lobo y, lo que era aún más incomprensible, el lobo al cordero? Porque el lobo amaba al cordero, porque el ser feroz adoraba al débil, porque durante 9 años el ángel había tenido por punto de apoyo al monstruo. La infancia y la adolescencia de Cosette, su virginal desarrollo de vida y de luz, habían encontrado abrigo en aquella abnegación disforme. Aquí las cuestiones se esfoliaban, por decirlo así, en enigmas innumerables. Los abismos se abrían en el fondo de los abismos, y al querer Mario sondear a Juan Valjean sentía vértigos. ¿Qué era, pues, aquel hombre erizado de precipicios? Los antiguos símbolos del Génesis son eternos. En la sociedad humana, tal como hoy existe, y hasta el día en que una claridad mayor la altere, habrá siempre dos hombres, uno superior y otro subterráneo. Uno caminando hacia el bien, Abel; otro torciéndose hacia el mal, Caín. Pero ¿cómo definir aquel Caín sensible? Aquel bandido religiosamente absorto en la adoración de una virgen, velando por ella, educándola, custodiándola, dignificándola y envolviéndola, siendo el impuro en pureza. Juan Valjean formando el corazón de Cosette. La figura tenebrosa dedicándose exclusivamente a preservar de toda sombra y de toda nube la salida de un astro. Este era el secreto de Juan Valjean y también de Dios. Ante estos dos secretos, Mario retrocedía. En cierta manera, el uno le tranquilizaba acerca del otro. La providencia en aquella aventura era tan visible como Juan Valjean. Dios tiene sus instrumentos y se sirve de la herramienta que quiere. No es responsable ante el hombre. ¿Conocemos nosotros las misteriosas vías de la providencia? Juan Valjean había trabajado en la perfección de Cosette, contribuyendo un poco a formar su alma. Esto era incontestable. ¿Y qué? De un obrero horrible había resultado una obra admirable. Dios hace los milagros como mejor le cuadra. Le plugo emplear a un hombre de los antecedentes de Juan Valjean en el desenvolvimiento de la graciosa niña. Pero aunque fuese extraño el colaborador, ¿qué cuenta tenemos que pedirle? ¿Es la primera vez que el estiércol ayuda a la primavera a hacer la rosa? Mario se respondía a sí mismo y calificaba de buenas sus respuestas. No había osado insistir con Juan Valjean sobre los puntos que acabamos de indicar, aunque guardándose bien de reconocer que le faltaba atrevimiento para ello. Adoraba a Cosette, la poseía. Cosette era pura como los ángeles. ¿Qué otra aclaración necesitaba? Cosette era una luz, y la luz lleva consigo la claridad. Mario tenía todo. ¿Qué podía desear? ¿Acaso todo no es bastante? Los negocios personales de Juan Valjean no le incumbían, principalmente desde la declaración solemne del miserable. No soy nada de Cosette. Hace 10 años ignoraba su existencia. Juan
Juan Valjean era un simple transeúnte, como había dicho él mismo. Pasaba, pues, y quienquiera que fuese, su papel había concluido. En lo sucesivo, Mario cumpliría las funciones de la providencia junto a Cosette. Cosette había encontrado en las regiones etéreas a su igual, a su amante, a su esposo, a su celestial compañero. Al remontarse a las alturas, alada y transfigurada, dejaba tras de sí en la tierra su crisálida vacía y horrible, Juan Valjean. En cualquier círculo de ideas que girase Mario, siempre se reproducía su horror hacia Juan Valjean, horror sagrado quizá, porque según hemos insinuado, sentía cierto quid divinum en aquel hombre. Sin embargo, por más atenuaciones que buscase, preciso le era siempre acabar por aquello de es un presidiario, es decir, el ser que en la escala social carece hasta de sitio, por no ocupar siquiera el pie. Después del último de los hombres está el presidiario. El presidiario no figura, digámoslo así, entre los vivientes. La ley le ha privado de toda la cantidad de humanidad que puede quitar a un hombre. Mario, en las cuestiones penales, admitía, aunque demócrata, el sistema inexorable y tenía acerca de los que la ley hiere todas las ideas de la ley. No había hecho aún, preciso es decirlo, todos los progresos. No era aún capaz de distinguir entre lo escrito por el hombre y lo escrito por Dios, entre la ley y el derecho. No había examinado y pesado el derecho que se arroga el hombre de disponer de lo irrevocable y de lo irreparable. No le irritaba la palabra vindicta. Parecíale natural que ciertas infracciones de la ley escrita fuesen seguidas de penas eternas y aceptaba como procedimiento de civilización la condena social, lo cual no significaba que más adelante dejase de avanzar infaliblemente, pues su índole era buena y estaba compuesta, en el fondo, de progreso latente. Con las ideas que entonces profesaba, Juan Valjean era para él disforme y repugnante. Era el réprobo, el presidiario. Esta voz le causaba el efecto de la trompeta del juicio final, y después de haber considerado por mucho tiempo a Juan Valjean, su último gesto fue volver la cabeza, vade retro. Mario, fuerza es reconocerlo e insistir en ello, aunque interrogase a Juan Valjean hasta el punto de decirle ¿me confesáis?, no le había dirigido 2 o 3 preguntas decisivas, y no porque no le ocurriesen, que sí le había ocurrido, pero inspirábanle cierto pavor. ¿El desván de Jondrette? ¿La barricada? ¿Javert? ¿Quién sabe a dónde habrían llegado las revelaciones? Juan Valjean no parecía hombre capaz de retroceder. Y quién sabe si Mario, después de empujarle, no hubiera deseado retenerle. ¿No nos ha sucedido a todos, en circunstancias supremas, hacer una pregunta y taparnos luego los oídos para no oír la contestación? Estas flaquezas son propias sobre todo de los enamorados. No es prudente interrogar hasta lo último a las personas colocadas en situaciones siniestras, en especial cuando la parte indisoluble de nuestra vida se encuentra fatalmente mezclada con ellas. De las explicaciones desesperadas de Juan Valjean podía brotar alguna luz espantosa, y quién sabe si esa horrible claridad no se extendería hasta Cosette, esparciendo una especie de matiz infernal sobre la frente de aquel ángel. La fatalidad tiene de esas solidaridades en que la marca del crimen se graba en la misma inocencia por la sombría ley de los reflejos colorantes. Las más cándidas figuras pueden conservar para siempre la reverberación de una vecindad horrible. Con razón o sin ella, Mario había tenido miedo. Sabía ya demasiado y más bien quería aturdirse que ilustrarse. En el colmo de la desesperación, llevaba a Cosette en sus brazos, cerrando los ojos por no ver a Juan Valjean. Este hombre era la noche, noche palpitante y terrible.
¿Cómo atreverse a buscar el fondo? Es atroz dirigir preguntas a la sombra. ¿Quién sabe lo que va a responder? El alba pudiera perder eternamente su blancura. En tal situación de espíritu, era para Mario una perplejidad dolorosa pensar que aquel hombre se rozaría en lo sucesivo, aunque apenas con Cosette. Reprendíase ahora no haberle hecho esas formidables preguntas ante las cuales había retrocedido y de las que hubiera podido resultar una decisión implacable y definitiva. Encontrábase demasiado bueno y generoso, en una palabra, demasiado débil, debilidad que le indujo a consentir en una imprudencia. Se había dejado conmover, suya era la culpa. Debió pura y simplemente alejar de su casa a Juan Valjean. Indignábase contra sí mismo, contra el torbellino de emociones que le había aturdido, cegado y arrastrado. ¿Qué haría ahora? Las visitas de Juan Valjean le repugnaban profundamente. ¿Qué significaba aquel hombre en su casa? Esta pregunta le ponía de nuevo al borde del abismo que no osaba profundizar. Hasta temía sondearse a sí propio. Había ofrecido en un momento de conmoción, de debilidad. Juan Valjean contaba con su promesa, y es preciso cumplir la palabra que se da, aunque se dé, y sobre todo si se da a un presidiario. Sin embargo, su principal deber era hacia Cosette. En suma, existía en él una repulsión que lo dominaba todo. Mario resolvía este confuso agrupamiento de ideas en su cerebro, pasando de una a otra y sobresaltándole todas, de donde resultaba para él una agitación profunda, agitación que le costó mucho ocultar a Cosette, pero el amor, que es un talento, le ayudó a conseguirlo. Por lo demás, hizo sin objeto aparente algunas preguntas a Cosette, cándida como una paloma y sin recelar nada. Le habló de su infancia y de su juventud, convenciéndose cada vez más de que el presidiario había sido respecto de Cosette todo lo bueno, paternal y respetable que cabe en una criatura humana. Cuanto Mario había entrevisto y supuesto era verdad. Aquella ortiga siniestra había amado y protegido a aquel lirio. Fin del capítulo 2 y fin del libro 7. Los Miserables, de Víctor Hugo. Tomo 5. Libro 8. El crepúsculo de la tarde. Capítulo 1. El primer piso. Al día siguiente, cuando empezaba a oscurecer, Juan Valjean llamó a la puerta cochera de la casa del señor Gillenormand. Basco le recibió encontrándose allí como un exprofeso y por orden de alguno. A veces basta con decir a un criado: espera a fulano. Basco, sin aguardar a que Juan Valjean se adelantase hacia él, le dirigió la palabra. El señor barón me ha encargado que os preguntase si queréis subir o quedaros abajo. Quedarme abajo, respondió Juan Valjean. Basco, respetuoso como siempre, abrió la puerta de la sala baja y dijo: voy a avisar a la señora. La habitación en que Juan Valjean entró era un primer piso abovedado y húmedo, que servía a veces de bodega y que daba a la calle, con el suelo de ladrillos encarnados y una mala ventana que permitía apenas el paso a unos míseros rayos de luz al través de los barrotes de hierro. No era este cuarto de los que el zorro, el plumero y la escoba molestan. El polvo yacía allí tranquilo. Las arañas campeaban libremente. Una hermosa tela, desplegada con lujo, muy negra, y con adornos de moscas muertas, giraba alrededor de uno de los vidrios de la ventana. La sala, pequeña y baja de techo, estaba amueblada con unas cuantas botellas vacías, amontonadas en un rincón. La pared, revocada de amarillo, se iba descascarando a toda prisa. Veíase en el fondo una chimenea de madera, pintada de negro y encendida, lo cual indicaba que se había contado con la respuesta de Juan Valjean. Abajo. A cada lado de la chimenea había un sillón,
y entre los dos sillones, a modo de alfombra, una manta de cama, vieja, mostrando más hebra que lana. El alumbrado de la habitación consistía en la llama de la chimenea y el crepúsculo de la ventana. Juan Valjean se sentía fatigado, pues llevaba algunos días sin comer ni dormir, y se dejó caer en uno de los sillones. Basco vino, puso sobre la chimenea una bujía encendida y se retiró, sin que Juan Valjean, con la cabeza inclinada hasta tocar el pecho, hubiese notado lo más mínimo. De repente se levantó como sobresaltado. Cosette estaba detrás de él. No la había visto entrar, pero había sentido que entraba. Se volvió y la contempló con éxtasis. Estaba adorablemente hermosa, pero lo que él miraba de aquella suerte no era la hermosura material, sino el alma. «Padre», exclamó Cosette, «sabía vuestras rarezas, pero jamás me hubiera figurado que llegasen a tanto. Vaya una idea. Dice Mario que os habéis empeñado en que os reciba aquí». «Sí, me he empeñado». «Ya esperaba esa respuesta. Está bien. Os prevengo que voy a armar un escándalo. Empecemos por el principio. Padre, besadme». Y le presentó la mejilla. Juan Valjean permaneció inmóvil. «No os movéis. Declaro que vuestra actitud es de una persona que se encuentra culpada. Os perdono, sin embargo. Jesucristo ha dicho: presentad la otra mejilla. Aquí la tenéis». Y le presentó la otra mejilla. Juan Valjean no se movió, parecía clavado en el suelo. «Esto se pone serio», dijo Cosette. «¿Qué os he hecho? Me declaro ofendida y me debéis una satisfacción. Comeréis con nosotros». «He comido ya». «No es verdad. Haré que el señor Gillenormand os riña. Los abuelos están encargados de reñir a los padres. Vamos, subid conmigo al salón. Pronto». «Imposible». Al llegar aquí, Cosette perdió algún terreno, cesó de mandar y pasó a las preguntas. «¿Imposible? ¿Por qué? ¿Y escogéis para verme el cuarto más feo de la casa? Aquí se está muy mal». «¿Sabes?» Juan Valjean se detuvo y luego continuó como corrigiéndose a sí propio. «Sabéis, señora, que soy raro, que tengo mis caprichos». Cosette dio una palmada. «¿Señora? ¿Sabéis? ¡Cuántas novedades! ¿Qué significa esto?» Juan Valjean la miró con la sonrisa dolorosa a que recurría de vez en cuando. «Habéis querido ser señora y lo sois. Para vos no, padre. Cesad de llamarme padre». «¿Cómo?» «Llamadme señor Juan. Juan, si gustáis». «No sois ya padre, ni yo soy Cosette. Que os llames señor Juan. ¿Qué significan estos cambios? ¿Qué revolución es esta? ¿Qué ha pasado? Miradme a la cara. ¿Y no aceptáis un cuarto en esta casa? El cuarto que os tenía destinado. ¿Qué mal os he hecho? ¿En qué os he ofendido? ¿Ha ocurrido algo?» «Nada». «¿Y entonces?» «Todo sigue lo mismo». «¿Por qué mudáis de nombre?» «También vos habéis mudado el vuestro». Sonrióse como antes y añadió: «Siendo vos la señora de Pontmercy, muy bien puedo yo ser el señor Juan». «No comprendo una jota. Esto raya en la estupidez. Pediré permiso a mi marido para que seáis el señor Juan, y espero que no consentirá. Me disgustáis en extremo. Los caprichos no deben ir hasta ocasionar pesadumbre a su niña, a su Cosette. No tenéis derecho a ser malo, vos que sois tan bueno». Juan Valjean no respondió. Tomóle ella vivamente las dos manos y con un movimiento irresistible, levantándolas al nivel de su rostro, las estrechó contra su cuello por debajo de la barba, profunda señal de cariño. «Oh», le dijo, «sed bueno». Y prosiguió: «Ved lo que yo llamo ser bueno. Mostrándoos amable, venid a vivir con nosotros. Aquí hay pájaros como en la calle Plumet. Dejad ese agujero en la calle del Hombre Armado. No queráis que adivine charadas. Sed como todos, almorzad, comed en nuestra compañía, sed mi padre».
Él retiró las manos. No necesitáis ya de padre, tenéis marido. ¿Con que no necesito de padre? No hay sentido común en lo que decís. Si la tía Santos estuviese aquí, repuso Juan Valjean, como el que busca testigos porque tiene que asirse hasta de un cabello, sería la primera que convendría en que soy hombre antojadizo. Nada nuevo hay en todo esto, siempre me ha gustado mi rincón. Pero si aquí hace frío, si apenas se ve, es abominable antojo el de que os llame señor Juan. Me opongo resueltamente a que me digáis vos. Cuando venía, respondió Juan Valjean, vi en la calle de San Luis un bonito mueble. Es en casa de un ebanista. Si yo fuese mujer y linda, no dejaría de adquirirlo. Un tocador a la moda, de palo de rosa, e incrustado con un espejo bastante grande y varios cajones, mueble de gusto. ¡Oh, qué ruindad!, replicó Cosette. Y con exquisito donaire, apretando los dientes y separando los labios, sopló contra Juan Valjean. Era una gracia, imitando a un gato. Estoy furiosa, prosiguió. Desde ayer me hacéis todos rabiar. No comprendo una palabra. Vos no me defendéis de Mario, ni Mario me sostiene contra vos. Estoy sola. Arreglo mi cuarto, poniendo en la obra mis 5 sentidos, y me dejáis desairada. Encargo a Nicolasa una comida de familia, y se me responde que no se acepta. Y mi padre Fauchelevent quiere que le llame señor Juan, y que le reciba en una vieja y húmeda cueva, cuyas paredes tienen barbas y donde en vez de cristales hay botellas vacías, y en vez de cortinas, telarañas. Sois un hombre raro, convengo en ello, es vuestro carácter, pero ¿no ha de haber alguna tregua para los que se casan? No parecen bien esas rarezas así de seguida. Vais, pues, a vivir muy contento en vuestra abominable calle del Hombre Armado. No he pasado yo en ella pocos malos ratos. ¿Qué resentimiento tenéis de mí? Me causáis mucha pena, vaya. Y formalizándose de repente, clavó la vista en Juan Valjean y añadió: ¿Os pesa de que sea dichosa? La candidez, sin saberlo, penetra a veces en lo más hondo. Esta pregunta, sencilla para Cosette, era profunda para Juan Valjean. Cosette quería solo arañar y destrozaba. Juan Valjean se puso pálido, permaneció un momento sin responder. Luego, con acento indescriptible y hablando consigo mismo, murmuró: Su felicidad era el objeto de mi vida. Dios al presente puede quitármela sin que haga falta a nadie. Cosette, eres dichosa y mi misión ha terminado. ¡Ah! Me habéis dicho eres, exclamó Cosette, y se arrojó en sus brazos. Juan Valjean, desvanecido, la estrechó contra su pecho, pareciéndole casi que la recobraba. Gracias, padre, le dijo Cosette. Aquel arrebato iba a volverse doloroso para Juan Valjean. Desprendióse con dulzura de los brazos de Cosette y tomó el sombrero. ¿A dónde vais?, preguntó Cosette. Me retiro, señora, os aguardan. Y desde el umbral añadió: Os he tuteado. Decid a vuestro marido que no volverá a sucederme. Perdonadme. Juan Valjean salió, dejando a Cosette atónita con aquel adiós enigmático. Fin del capítulo 1. Los Miserables, de Víctor Hugo. Tomo 5. Libro 8. Capítulo 2. De mal en peor. Juan Valjean volvió al día siguiente a la misma hora. Cosette no le hizo preguntas, ni mostró admiración, ni dijo que sentía frío, ni habló mal de la sala. Evitó al mismo tiempo llamarle padre y señor Juan. Dejó que la tratase de vos y de señora. Notóse, sin embargo, que estaba menos alegre. Hasta triste hubiera estado, pero no le era posible. Probablemente habría tenido con Mario una de esas conversaciones en que el hombre amado dice lo que quiere y sin explicar nada satisface al objeto de su cariño.
La curiosidad de los enamorados no se extiende a mucho más que su amor. La sala baja estaba algo más elegante. Vasco había suprimido las botellas y Nicolás a las arañas. Las visitas continuaron siendo diarias. Juan Valjean no tuvo valor para ver en las palabras de Mario otra cosa que la letra. Mario, por su parte, se ingenió de manera que siempre se hallaba ausente cuando Juan Valjean iba. Las personas de la casa se acostumbraron a aquel nuevo capricho del señor Fauchelevent. La tía Santos contribuyó a ello, repitiendo que su amo había sido siempre así. El abuelo decretó que era un extravagante. Esto bastó. Además de que a 90 años no son posibles ya las relaciones amistosas, todo es justaposición. Un recién venido es una molestia. No hay sitio para él. Todos los hábitos están adoptados. El señor Gillenormand se alegró de verse libre del señor Fauchelevent o Tranchelevent y añadió: ese género de extravagantes es muy común. Ejecutan toda clase de rarezas sin motivo. El marqués de Canaples era peor aún, pues compró un palacio para vivir en las Buhardillas. Son apariencias fantásticas de ciertas gentes. Nadie entrevió la siniestra realidad. Ni quién había de adivinar semejante cosa. Hay pantanos así en la India. El agua representa un aspecto extraordinario, inexplicable, estremeciéndose sin que la impulse el viento, mostrando agitación cuando debería estar tranquila. Se mira su superficie y no se ve la hidra que se arrastra en el fondo. Muchos hombres tienen también un monstruo secreto, un mal que alimentan, un dragón que los roe, una desesperación que habita en su noche. Ese individuo se asemeja a los demás, va y viene, ignorándose que lleva dentro de sí un horrible dolor parásito que le devora con sus 1000 dientes hasta dejarle muerto. Bajo este punto de vista, el hombre es a manera de un remolino, donde el agua, aunque estancada, tiene gran profundidad. De vez en cuando se nota cierta conmoción incomprensible en la superficie. Fórmase una onda misteriosa que se desvanece y vuelve luego a aparecer. Una burbuja de aire sube y revienta. Es la respiración del animal desconocido. Algunas costumbres extrañas, por ejemplo, llegar a la hora en que los demás se marchan, ocultarse cuando los demás se dejan ver, no abandonar nunca la capa de tristeza, buscar el paseo solitario, preferir la calle desierta, no mezclarse en las conversaciones, evitar los sitios concurridos y las fiestas, parecer que se está bien y vivir pobremente, tener, aunque rico, la llave de su casa en el bolsillo y la vela en la portería, entrar por la puerta falsa, subir por la escalera secreta. Todas estas singularidades insignificantes, ondas, burbujas de aire, pliegues fugitivos en la superficie, provienen muchas veces de un fondo formidable. Varias semanas transcurrieron así. Poco a poco entró Cosette en una vida nueva. El matrimonio crea relaciones, las visitas son su necesaria consecuencia, y el cuidado de la casa ocupa gran parte del tiempo. En cuanto a los placeres de la nueva vida, no eran costosos para Cosette, pues se reducían a uno solo: estar con Mario. Su principal gloria era salir con él y no separarse de su lado. Ambos sentían un placer cada vez mayor en pasearse asidos del brazo, a la faz del sol, a la vista de todos, los dos solos. Cosette experimentó una contrariedad. La tía Santos no hizo buenas migas con Nicolasa y se marchó. En cuanto al abuelo, su salud era excelente. Mario defendía de tiempo en tiempo algunas causas. La señorita Gillenormand pasaba agradablemente junto a la nueva familia la vida lateral que parecía bastarle. Juan Valjean iba todos los días. Sustituido el vos al tú y las expresiones señora y señor Juan a las de su trato familiar antiguo, encontrábale Cosette distinto de lo que antes era. Hasta el empeño que había tomado en separarla de él le salía bien, pues Cosette
Se mostraba cada vez más alegre y menos cariñosa. Sin embargo, queríale siempre mucho, y Juan Valjean lo conocía. Un día la joven le dijo de repente: «Erais mi padre, y no lo sois ya. Erais mi tío, y habéis cesado de serlo. Erais el señor Fauchelevent, y sois el señor Juan. ¿Quién sois, pues? No me gustan estas cosas. Si no os conociese, os tendría miedo». Continuaba viviendo en la calle del Hombre Armado, porque no podía resolverse a alejarse del barrio donde habitaba Cosette. Al principio no permanecía al lado de Cosette sino unos cuantos minutos y luego se marchaba. Poco a poco se fue acostumbrando a alargar sus visitas, como si aprovechase la autorización de los días que iban también creciendo. Llegaba más temprano y se despedía más tarde. Cierto día, Cosette le dijo maquinalmente: «¡Padre!», y un relámpago de alegría iluminó el sombrío rostro de Juan Valjean. «Llamadme Juan», fue su única respuesta. «Oh, es verdad», dijo Cosette riéndose. «Señor Juan». Eso», replicó aquel desgraciado, volviéndose para que ella no le viera enjugarse los ojos. Fin del capítulo 2. Los Miserables, de Víctor Hugo. Tomo 5. Libro 8. Capítulo 3. Un recuerdo del jardín de la calle Plumet. Fue la última vez. Después de aquella claridad, verificóse la extinción absoluta. No más familiaridad, no más buenos días acompañados de un beso, no más esa palabra tan dulce: «Padre mío». Veíase pidiéndolo él mismo, despojado sucesivamente de todas sus felicidades, y su mayor miseria consistía en que, después de haber perdido a Cosette de golpe en un solo día, le era preciso perderla ahora otra vez paso a paso. La vista acababa por habituarse a la oscuridad de una habitación. La aparición de Cosette todos los días, ¿qué más necesitaba? Concentrábase su existencia en aquella hora, empleándola en estar sentado junto a ella, en mirarla sin desplegar los labios, o bien en hablarle de los años transcurridos, de su infancia, del convento y de sus amiguitas de otra época. Una tarde, era uno de los primeros días de abril en que el calor alterna con la frescura. El sol desplegaba aún toda su pompa. Los jardines que circuían las ventanas de Mario y de Cosette experimentaban la emoción del despertar. La hojiacanta iba a florecer, los alelíes adornaban las viejas paredes, las bocas de lobo sonreían en las hendiduras de las piedras, empezaban a asomar entre las hierbas las belloritas y los ranúnculos, las mariposas blancas del año salían a la escena, y el viento, ese trovador de la eterna boda, ensayaba en los árboles el preludio de la gran sinfonía matinal que se llama la primavera. Mario dijo a Cosette: «Hemos ofrecido hacer una visita a nuestro jardín de la calle Plumet. Vamos, pues, no debemos ser ingratos». Y volaron como dos golondrinas en busca del cielo primaveral. El jardín de la calle Plumet les producía el efecto del alba. Tenían ya detrás de sí en la vida algo que era como la primavera de su amor. La casa de la calle Plumet pertenecía aún a Cosette, por no haber concluido el plazo del arriendo. Allí, los recuerdos del pasado les hicieron olvidar el presente. Cuando oscurecía a la hora de siempre, Juan Valjean fue a la calle de las Monjas del Calvario. «La señora ha salido con el señor barón y aún no ha vuelto», le dijo Basco. Sentóse en silencio y esperó una hora. Cosette no volvía. Bajó la cabeza y se marchó. Hallábase Cosette tan embriagada con aquel paseo a su jardín y tan contenta de haber vivido un día en el pasado, que la tarde siguiente no habló de otra cosa, ni siquiera advirtió que no había visto a Juan Valjean. «¿Cómo habéis ido?», le preguntó éste. «A pie». «¿Y cómo habéis vuelto?».
en un coche de alquiler. Juan Valjean observaba hacía algún tiempo la estrechez con que vivían los esposos, y esto le indujo a cavilar. La economía de Mario era rigurosa, y Juan Valjean tomaba esta palabra en sentido absoluto. Aventuró una pregunta. ¿Por qué no tenéis coche propio? Una bonita berlina no os costaría más de 500 francos al mes. Sois ricos. No sé, respondió Cosette. Lo mismo ha sucedido con la tía Santos, continuó Juan Valjean. Se ha ido y no la habéis reemplazado. ¿Por qué? Basta con Nicolasa. Pero no tenéis doncella. ¿No tengo a Mario? Casa propia, criados, carruaje, palco en la ópera, todo esto deberíais poseer, pues nada es demasiado hermoso para vos. ¿Por qué no sacar provecho de la riqueza? Seríais doblemente dichosa. Cosette no respondió nada. Las visitas de Juan Valjean no se abreviaban, antes por el contrario. Cuando el corazón es el que se desliza, nada hay que detenga al hombre en la pendiente. Siempre que Juan Valjean deseaba prolongar su visita y hacer olvidar la hora, escogía por tema de la conversación el elogio de Mario, encuadrándole guapo, noble, valeroso, lleno de ingenio, elocuente, bueno. Cosette encarecía, y Juan Valjean volvía a empezar, sin que se agotase el asunto. Había volúmenes enteros en estas 5 letras: Mario. Obrando de esta suerte, lograba Juan Valjean permanecer allí bastante tiempo. Le era tan dulce ver a Cosette y olvidar todo a su lado, única medicina para su llaga. Varias veces tuvo Basco que repetir este recado. El señor Gillenormand me envía a recordar a la señora baronesa que la sopa espera en los platos. Cuando sucedía esto, Juan Valjean se marchaba muy pensativo. ¿Había, pues, algo de verdad en la comparación de la crisálida que se le ocurrió a Mario? ¿Era, en efecto, Juan Valjean una crisálida persistente en visitar a su mariposa? Un día se quedó más tiempo aún de lo que acostumbraba estarse otras veces. Al día siguiente notó que no había lumbre en la chimenea, y para explicar esta falta hizo la reflexión de que, hallándose en abril, los fríos habían cesado. Dios mío, qué frío se siente aquí, exclamó Cosette al entrar. Ca, dijo Juan Valjean. ¿Sois vos el que habéis dado orden a Basco de que no encienda? Sí, pronto va a llegar mayo. Pero si se pone lumbre hasta junio, y en esta cueva se necesita todo el año. Me ha parecido que era inútil. Una de tantas rarezas, respondió Cosette. Al otro día no faltaba la lumbre, pero los 2 sillones estaban colocados en el extremo opuesto de la sala, cerca de la puerta. ¿Qué significa esto?, pensó Juan Valjean. Tomó los sillones y los puso en el sitio de siempre, junto a la chimenea. Reanimóse un poco al ver de nuevo la lumbre, y prolongó la visita más de lo regular. Cuando se levantaba para irse, le dijo Cosette: Mi marido me propuso ayer una cosa que me ha hecho gracia. ¿Cuál? Me dijo: Cosette, tenemos 30.000 francos de renta, 27.000 tuyos y 3.000 que me ha asignado mi abuelo. 30.000, bueno, le contesté. ¿Y qué? ¿Te atreverías a vivir solo con los 3.000? Me preguntó. Sí, le respondí, y con nada también, siempre que sea a tu lado. Le pregunté a mi vez luego: ¿por qué me dices eso? Y contestó: para mi gobierno. Juan Valjean no pronunció una palabra. Cosette aguardaba de él probablemente alguna explicación, pero la oyó sumido en lóbrego silencio. Marchóse a la calle del Hombre Armado, siendo tal la absorción de su entendimiento que equivocó la puerta, y en lugar de entrar en su casa, entró en la casa vecina, no advirtiéndolo hasta que llegó al piso segundo. Empezó a hacer conjeturas. Era evidente que Mario
tenía duda acerca del origen de los 600.000 francos y que alimentaba temores sobre la pureza de su procedencia. Quién sabe, tal vez hubiese descubierto que provenían de él, de Juan Valjean, y le repugnase aceptar una riqueza sospechosa, prefiriendo vivir pobres a disfrutar de un caudal que suponía mal adquirido. Además, Juan Valjean empezaba a conocer vagamente que le despedían. Al día siguiente experimentó al entrar en la sala baja como un sacudimiento. Los sillones habían desaparecido. No se veía una silla siquiera. ¿Qué es esto?, dijo Cosette en cuanto entró. No hay sillones. ¿Dónde están los sillones? Se los han llevado, respondió Juan Valjean. Pues esto pasa de raya. Juan Valjean balbuceó. Yo he dicho a Basco que se los lleve. ¿Por qué? Porque no voy a estar más que un momento. No es razón para pasarlo en pie. Se me figura que Basco necesitaba los sillones. ¿Para qué? Para el salón. Tendréis gente esta noche. ¿A nadie? Juan Valjean no pudo articular una palabra más. Cosette se encogió de hombros. Hacer quitar los sillones. ¿No os bastaba con la supresión de la lumbre? ¡Qué raros sois! Adiós, murmuró Juan Valjean. No, dijo. Adiós, Cosette. Pero le faltaron fuerzas para decir adiós, señora. Salió abrumado de dolor. Esta vez había comprendido. Al día siguiente no fue. Cosette no lo notó hasta la noche. Vaya, dijo, el señor Juan no ha venido hoy. Sintió como una ligera opresión de corazón, pero un beso de Mario la distrajo enseguida. Tampoco fue al otro día. Cosette apenas se cuidó de ello. Pasó bien la velada, durmió perfectamente, como tenía de costumbre, y solo al levantarse pensó en aquella ausencia. Era tan dichosa. Envió a Nicolasa a casa del señor Juan para saber si estaba enfermo y por qué no había venido la víspera. Nicolasa trajo la respuesta del señor Juan. No estaba enfermo, sino muy ocupado. Ya volvería, y pronto, lo más pronto que le fuera posible. Le avisaba que iba a emprender un viajecito, costumbre antigua suya, como la señora no ignoraba, concluyendo por suplicarle que depusiera todo temor y que no pensase en él. Nicolasa, al entrar en casa del señor Juan, le había repetido las mismas palabras de su ama. La señora enviaba a saber por qué el señor Juan no había ido la víspera. Hace 2 días que no he ido, observó Juan Valjean con dulzura. Pero Nicolasa no comprendió el sentido de la observación y nada dijo a Cosette. Fin del capítulo 3. Los Miserables, de Víctor Hugo. Tomo 5. Libro 8. Capítulo 4. La atracción y la extinción. En los últimos meses de la primavera y los primeros del verano de 1833, los pocos transeúntes del Marais, los tenderos y los ociosos que se paran en las puertas, observaban a un anciano aseadamente vestido de negro, que todos los días a la misma hora, antes de oscurecer, salía de la calle del Hombre Armado, por el lado de la calle de Santa Cruz de la Bretonnerie. Pasaba por delante de la de los Mantos Blancos, llegaba a la de Santa Catalina, y una vez en la de Echarpe torcía a la izquierda y entraba en la de San Luis. Allí caminaba a paso lento, con el cuello estirado, sin ver ni oír nada, fija siempre la vista en un punto invariable, que parecía para él estrellado, y que no era otro que el ángulo de la calle de las Monjas del Calvario. Cuanto más se acercaba a aquella esquina, más brillo había en sus ojos, y una especie de alegría iluminaba sus pupilas como una aurora interior. Tenía cierto aire de fascinación y de ternura. Sus labios se movían como si hablasen a una persona sin verla. Se sonreía vagamente y andaba muy despacio. Hubiérase dicho que, aunque deseaba llegar,
lo temía al mismo tiempo. Cuando no había sino unas cuantas casas entre él y la calle que así parecía atraerle, aflojaba el paso hasta el punto de creérsele inmóvil. La vacilación de la cabeza y la dirección fija de la pupila recordaban la aguja que busca el polo. Pero por más empeño que pusiese en retardar la llegada, ésta tenía que verificarse. En tocando la calle de las Monjas del Calvario se detenía, temblaba, pasaba la cabeza con una especie de timidez sombría más allá de la esquina y miraba con ansiedad trágica alguna cosa semejante al descubrimiento de lo imposible y a la reverberación de un paraíso cerrado. Luego una lágrima, que poco a poco se había condensado en el ángulo de los párpados, bastante pesada ya para caer, resbalaba por su mejilla, yendo a parar alguna vez a la boca, donde el anciano sentía su sabor amargo. Permanecía de aquel modo unos pocos minutos, cual si fuera de piedra, y después se volvía por el camino y con igual lentitud, apagándose su mirada a medida que se alejaba. Gradualmente el anciano cesó de ir hasta la esquina de las Monjas del Calvario. Deteníase a la mitad del camino en la calle de San Luis, ora más lejos, ora más cerca. Un día se quedó en la esquina de la calle de Santa Catalina y miró desde allí la de las Monjas del Calvario. Luego movió silenciosamente la cabeza de derecha a izquierda para indicar que no debía hacer alguna cosa y retrocedió. A poco no pudo llegar siquiera hasta la calle de San Luis. En la calle Pavé sacudía la cabeza y se volvía. Pronto no le fue posible pasar de la de los 3 pabellones. Enseguida tuvo que contentarse con llegar a la de los mantos blancos. Parecía un péndulo cuyas oscilaciones por falta de cuerda van acortándose hasta que al fin se para. Todos los días salía de su casa a la misma hora, emprendía el mismo trayecto, pero no lo acababa ya, y tal vez sin conciencia de ello lo iba abreviando incesantemente. Su semblante expresaba esta idea irónica: ¿para qué? La pupila se había apagado y también la lágrima estaba agotada. Ya no se condensaba en el ángulo de los párpados. Aquellos ojos meditabundos permanecían secos. El anciano estiraba siempre la cabeza, la barba solía moverse y daba pena ver las arrugas de su descarnado pescuezo. Cuando el tiempo estaba malo, llevaba bajo el brazo un paraguas que no abría. Las buenas mujeres del barrio decían: «Es un inocente». Los chicos le seguían riéndose. Fin del capítulo 4 y fin del libro 8. Los Miserables, de Víctor Hugo. Tomo 5, libro 9. Suprema sombra, suprema aurora. Capítulo 1. Compasión para los desgraciados e indulgencia para los dichosos. Terrible cosa es la felicidad. En medio de sus goces, en medio de las satisfacciones que produce la posesión de ese falso objeto de la vida, induce a olvidar el verdadero que es el deber. Sin embargo, se haría mal en acusar a Mario. Mario, lo hemos dicho, antes de casarse no había preguntado nada al señor Fauchelevent, y después temió preguntar a Juan Valjean. Sintió la promesa a que se dejó arrastrar por la lastimosa situación de éste, y repetidas veces dijo para sí que había obrado mal concediendo aquella gracia a la desesperación. Limitóse, pues, a alejar poco a poco a Juan Valjean de su casa y a borrar en lo posible su recuerdo del espíritu de Cosette. Procuró, en cierto modo, colocarse siempre entre Cosette y Juan Valjean, seguro de que así la joven, no viéndole, cesaría de pensar en él. Era más que la extinción, era el eclipse. Mario hacía lo que juzgaba necesario y justo. Creía que le asistían, para alejar a Juan Valjean, sin dureza pero también sin debilidad, graves razones, algunas de las cuales ya se han indicado y otras se indicarán a su tiempo. La casualidad le puso en contacto
durante la prosecución de uno de sus pleitos con un antiguo empleado en la casa de Laffitte, y adquirió sin buscarlas misteriosas noticias que, si bien no pudo profundizar, por consideración al secreto que se le había confiado y a la peligrosa situación de la persona interesada, le constituían, a la luz de su criterio, en el indispensable deber de restituir los 600.000 francos a su dueño. Buscábale al efecto con toda discreción, absteniéndose entre tanto de tocar a lo que miraba como un depósito. Cosette no estaba en tales interioridades, pero también merece disculpa. Existía de Mario a ella un terrible magnetismo que la obligaba a ejecutar como por instinto y casi maquinalmente los deseos de su esposo. Sentía en la parte relativa al señor Juan un deseo de Mario y se conformaba con él. Su marido no necesitaba decirle nada. Ella sufría la presión vaga, pero clara, de sus tácitas intenciones y obedecía ciegamente. En este caso, su obediencia era no acordarse de lo que Mario olvidaba, y hacíalo sin esfuerzo, ignorando el porqué, y sin que deba condenársela. Su alma se había hasta tal punto confundido con la de su marido, que lo que se cubría de sombra en el pensamiento de Mario oscurecíase también en el de Cosette. No obstante, justo es decir que, respecto de la persona de Juan Valjean, este olvido y esta extinción no eran más que superficiales. Cosette estaba aturdida más que otra cosa. En el fondo quería mucho al que había llamado por tanto tiempo padre, pero quería más a su esposo. Esto era lo que había falseado algo la balanza de aquel corazón, inclinándola a un lado solo. Si sucedía que Cosette hablaba de Juan Valjean como admirándose, Mario la tranquilizaba, diciéndole: «Está ausente, supongo. ¿No avisó que iba a emprender un viaje?» «Cierto», pensaba Cosette, «tal ha sido siempre su costumbre, pero nunca ha tardado tanto». 2 o 3 veces envió a Nicolasa a la calle del Hombre Armado, para que preguntase si el señor Juan había vuelto de su viaje, y de orden de Juan Valjean se le contestó que no. Cosette no inquirió más, pues para ella en la tierra no había ahora más que una necesidad: Mario. Por otra parte, los 2 jóvenes habían estado ausentes. Habían ido a Vernon, pues Mario quiso que Cosette le acompañase en la visita al sepulcro de su padre. Mario consiguió poco a poco separar a Cosette de Juan Valjean. La esposa no opuso resistencia al esposo. Digamos, para concluir, que lo que en ciertos casos se denomina con demasiada dureza ingratitud de los hijos, no es siempre tan reprensible como se cree. Es la ingratitud de la naturaleza. La naturaleza, lo hemos dicho en otro lugar, mira hacia adelante. La naturaleza divide a los vivientes en seres que vienen y seres que van. Los que se van dirigen la vista hacia la sombra, y los que vienen la dirigen hacia la luz. De ahí cierto desvío, fatal en los viejos, involuntario en los jóvenes. Este desvío, insensible al principio, se aumenta lentamente como toda separación de ramas. Las ramas, sin desprenderse del tronco, se alejan. No es culpa suya. La juventud va donde está la alegría, a las fiestas, a los parajes luminosos, a los amores. La vejez al término de la carrera. No se pierden de vista, pero no existe ya el lazo estrecho. Los jóvenes sienten el frío de la vida y los ancianos el de la tumba. No acusemos, pues, a los jóvenes. Fin del capítulo 1. Los Miserables, de Víctor Hugo. Tomo 5. Libro 9. Capítulo 2. Últimas palpitaciones de la lámpara sin aceite. Un día Juan Valjean bajó la escalera, dio 3 pasos en la calle, se sentó en un trascantón, en el mismo trascantón donde Gavroche en la noche del 5 al 6 de junio le había encontrado pensativo. Se detuvo allí unos cortos minutos y luego volvió a subir. Fue la última oscilación del péndulo. Al día siguiente no salió, y al otro día guardó cama.
La portera, que le preparaba su parco alimento, consistente en algunas coles o patatas con un poco de tocino, miró al plato de loza ordinaria y exclamó: —Pero si no habéis comido ayer, buen hombre. —Sí he comido —respondió Juan Valjean—. El plato está como lo dejé. Mirad el jarro del agua, está vacío. Lo que prueba que habéis bebido, no que habéis comido. No tenía ganas más que de agua. Cuando se siente sed y no se come al mismo tiempo, es señal que hay fiebre. Mañana comeré. O al año que viene. ¿Por qué no coméis ahora? ¿A qué dejarlo para mañana? Hacer tal desaire a mi comida. Despreciar mis patatas tan bien aderezadas. Juan Valjean tomó la mano de la vieja y le dijo con bondadoso acento: —Os prometo comerlas. —Me tenéis enojada —contestó la portera. Juan Valjean no veía casi otra criatura humana que aquella buena mujer. Hay en París calles por donde nadie pasa y casas a donde no va nadie. Tal era la calle del hombre armado y la casa de Juan Valjean. En el tiempo en que aún salía, compró un crucifijo de cobre y lo colocó enfrente del lecho. La vista del crucificado es siempre un alivio para el alma. Transcurrió una semana sin que Juan Valjean diese un paseo por el cuarto. Estaba de continuo sobre la cama. La portera dijo a su marido: —El buen hombre de arriba no se levanta ya ni come. No tirará largo. Los disgustos, los disgustos. Nadie me quitará de la cabeza que su hija se ha casado mal. El portero replicó con el acento de la soberanía marital: Si es rico, que llame al médico; si no lo es, que no le llame. Si no tiene médico, se morirá. ¿Y si tiene uno? También morirá, dijo el portero. La portera se puso a excavar con un cuchillo viejo la hierba que crecía en lo que llamaba su empedrado, y entre tanto se la oía murmurar: ¡Qué lástima! Un anciano tan limpio. Está como un pollo de flaco. Divisó en el extremo de la calle a un médico del barrio que pasaba y acudió a él suplicándole que subiese. Es en el piso segundo, le dijo. Entrad sin inconveniente, pues como el infeliz no se mueve de la cama, la llave está siempre en la puerta. El médico vio a Juan Valjean y le habló. Cuando bajó, la portera fue a preguntar por el paciente. Está muy grave, dijo el doctor. ¿Qué es lo que tiene? Todo y nada. Es un hombre que, según las apariencias, ha perdido una persona querida. Algunos mueren de eso. ¿Qué os ha dicho? Que se sentía bueno. ¿Volveréis? Sí, respondió el doctor, aunque más le conviniera un médico para el alma. Fin del capítulo 2. Los Miserables, de Víctor Hugo. Tomo 5, libro 9, capítulo 3, donde se verá que el que levantó la carreta de Fauchelevent no puede levantar una pluma. Una tarde, Juan Valjean, apoyándose con trabajo en el codo, se tomó la mano y no halló el pulso. Su respiración era corta y se interrumpía a cada momento. Conoció que estaba más débil que nunca. Entonces, bajo la presión sin duda de alguna idea suprema, hizo un esfuerzo, se incorporó y se vistió. Púsose el traje de obrero, pues no saliendo ya, lo prefería a los otros. Tuvo que pararse repetidas veces, y le costó sudar mucho antes de introducir los brazos en las mangas de la blusa. Desde que estaba solo, había colocado la cama en la antesala para habitar lo menos posible aquel desierto cuarto. Abrió la maleta, sacó el ajuar de Cosette y lo extendió sobre la cama. Los candelabros del obispo estaban en su sitio, en la chimenea. Sacó de un cajón 2 velas de cera y las puso en ellos. Después, aunque no hubiese oscurecido aún, como que era en verano, las encendió. Vense en medio del día hachas así encendidas en la habitación donde hay algún difunto. Cada paso, yendo de un mueble a otro, le extenuaba, y se veía obligado a sentarse.
No era la fatiga ordinaria que supone tras el consumo de fuerza su renovación. Era el resto de los movimientos posibles. Era la vida agotándose en abrumantes esfuerzos que no debían reproducirse. Una de las sillas donde se dejó caer estaba colocada enfrente del espejo, tan fatal para él y tan providencial para Mario, donde había leído la carta de Cosette. Se miró a aquel espejo y no se conoció. Tenía 80 años. Antes del casamiento de Mario solo representaba 50, de suerte que en tan corto plazo había envejecido 30 años más. Lo que en su frente se veía no eran las arrugas de la edad, era la señal misteriosa de la muerte, la cavidad de la implacable garra. Sus mejillas pendían, el color terroso de su cara anunciaba ya la proximidad de la fosa. Los dos ángulos de la boca se hundían como en la máscara que los antiguos esculpían sobre los sepulcros. Miraba al cielo en ademán de queja. Se le hubiera tomado por uno de esos grandes seres trágicos, víctimas del destino inexorable. Encontrábase en la última fase de la agonía, fase en que ya el dolor no corre, sino que está, por decirlo así, cuajado. Hay sobre el alma como un coágulo de desesperación. Había cerrado la noche. Arrastró con mucho trabajo una mesa y el viejo sillón junto a la chimenea, y puso en la mesa pluma, tintero y papel. Hecho esto, se desmayó. Cuando hubo recobrado los sentidos tenía sed, y no pudiendo levantar el jarro, lo inclinó y bebió un sorbo. Volvióse después hacia la cama, y sentado siempre porque no podía permanecer en pie, clavó los ojos en el trajecito negro y en los demás objetos que le eran tan queridos. Las contemplaciones de esta clase duran horas que parecen minutos. De improviso sintió un temblor, y figurándose que iba a morir, se apoyó en la mesa que alumbraban los candelabros del obispo y cogió la pluma. Como ni la pluma ni la tinta habían servido en mucho tiempo, los puntos de la primera estaban encorvados y la segunda estaba seca, por cuanto le fue preciso levantarse y poner algunas gotas de agua en el tintero, lo que ejecutó deteniéndose y sentándose 2 o 3 veces, y luego tuvo que escribir con el dorso de la pluma. De tiempo en tiempo se enjugaba la frente. Temblábale la mano. Véanse las líneas que escribió poco a poco. Cosette, te bendigo. Voy a explicártelo todo. Tu marido ha tenido razón en darme a entender que debía marcharme. Aunque se haya equivocado algo en lo que ha creído, ha tenido razón. Es excelente. Ámale siempre mucho cuando yo no exista. Señor Pontmercy, amad siempre a mi querida niña. Cosette, este papel será encontrado y en él verás los guarismos, si tengo fuerzas para recordarlos. Escucha, ese dinero es tuyo. Lo vas a saber todo. El azabache blanco viene de Noruega, el azabache negro de Inglaterra, los abalorios negros de Alemania. El azabache es más ligero, más precioso, más caro. En Francia pueden hacerse imitaciones como en Alemania. Se necesita un pequeño yunque de 2 pulgadas cuadradas y una lámpara de espíritu de vino para ablandar la cera. La cera en otro tiempo se elaboraba con resina y negro de humo y costaba a 4 francos la libra. Se me ocurrió hacerla con goma laca y trementina. Cuesta solo 30 sueldos y es preferible. Las hebillas se hacen con vidrio violado que se pega mediante esta cera en una planchita de hierro negro. El vidrio ha de ser violado para las alhajas de hierro y negro para las de oro. España compra en gran cantidad, es el país del azabache. No le fue posible seguir. La pluma se le cayó de los dedos. Le acometió uno de esos sollozos desesperados que subían por instantes desde lo más hondo de su pecho. El desgraciado se cogió la cabeza entre las manos y se hundió en la meditación. «Oh», exclamaba en sus adentros, gritos lamentables oídos solo de Dios. «Todo ha acabado para mí».
No la veré más. Es una sonrisa que ha pasado sobre mí. Voy a sepultarme en la noche sin volverla a ver siquiera. Oh, un minuto, un instante, oír su voz, tocar su ropa, mirarla, a ella, al ángel mío, y luego morir. La muerte no es nada, pero morir sin verla es horrible. Una sonrisa, una palabra suya. ¿Puede esto perjudicar a alguien? No, todo ha acabado para mí, todo, solo para siempre. Dios mío, Dios mío, no la volveré a ver. En aquel momento llamaron a la puerta. Fin del capítulo 3.